Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia. Ahí, pues, ya lo dijo el hermano Juan Daniel, en el libro del profeta Amós. Amós, capítulo 1. Y realmente este sermón está basado en todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2. Aquí ahorita solamente vamos a darle lectura ahí en el capítulo 1 a los versículos del 1 al 8. Pero yo le voy a invitar a que pues se dé un tiempo, hoy por la tarde tal vez, para leer los dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2 de este libro del profeta Amós. Y bueno, vamos a darle lectura a estos versículos, Amós 1, del 1 al 8. Dice así: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod, y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora quiero darte gracias, Señor, por tu amor y tu bondad, y por permitirnos hoy adorarte, exaltarte, darte la honra y la gloria que tú mereces. Pero gracias también, Señor, por hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Bendice, Señor, la vida de cada uno de nosotros y envía este mensaje a nuestro corazón para poder vivir haciendo tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Estamos en esta serie acerca de 12 testigos de la justicia y la fidelidad de Dios. Y justamente la semana pasada estábamos hablando acerca de Amós, el pastor profeta. Estábamos introduciendo este libro. Y hoy quiero hablarle a usted acerca de Así ha dicho Jehová. Ese es el título que le hemos dado a este sermón. Y me decía hace un momento que está basado en los 2 capítulos del libro del profeta Amós, capítulo 1 y 2. Y usted puede ver esta estructura, está repetitiva la estructura. Ahí justo donde nos detuvimos, el versículo siguiente, versículo 9, vuelve a decir: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo. Y habla y concluye otra vez diciendo el versículo 11, así ha dicho Jehová por 3 pecados. Versículo 13, así ha dicho Jehová por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4
El capítulo 2 empieza así también, versículo 1, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, hasta que en el versículo 4 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Y en el versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Entonces, estos 2 capítulos tienen esta constante, así ha dicho Jehová. Y luego la fórmula también, 3 pecados más 1, más el cuarto, ¿sí? Y hay un juicio, y ahorita vamos a revisar estas 2 partes de estos 2 capítulos. Pero la semana pasada concluíamos diciendo que la sociedad de hoy ha avanzado en diferentes aspectos, ha tenido avances notorios en cuanto a la tecnología, ¿sí? Hoy podemos hacer una videollamada y ver a la persona que está en otra parte del mundo, ¿sí? A un familiar que vive lejos de nosotros, lo podemos ver a través de una videollamada y platicar ahí, cosa que antes pues nada más en las películas de ciencia ficción se podían ver, ¿no? La ciencia ha avanzado en cuanto a la medicina, ¿sí? Enfermedades que hace años eran mortales, hoy se tratan, ¿sí? Y puedes vivir con un tratamiento y algunas hasta se pueden sanar. La ciencia ha avanzado en muchos aspectos. Sin embargo, algo en lo que la humanidad no ha podido avanzar es en el tema de la impartición de justicia. Y sin ser pesimistas, sin ser conspiracionistas tampoco, la realidad es que hay un clamor generalizado por la justicia, ¿sí? Hay un sentir en el pueblo de que hay injusticia a nuestro alrededor. Y esto es así debido a que el hombre se ha alejado de Dios, ¿sí? De pronto las personas, los ateos y los detractores del cristianismo tratan de decir el hecho, la realidad de que hay maldad, de que hay injusticia, es evidencia de que Dios no existe. Bueno, más bien es evidencia de que el hombre se ha alejado de Dios. Vi por ahí una explicación, un video de cómo hacer una defensa, cómo hacer apologética de la existencia de Dios. Y decía un hombre, estaban cortando el cabello, y el barbero que estaba cortando el cabello decía, Dios no existe. Si Dios existiera, no habría gente mala, no habría gente haciendo fraudes y demás. Entonces el que está cortándose el cabello termina y se va, se le paga, se sale, y va y encuentra a una persona que andaba con el cabello así, grandotote, largotote así, como maceta de helecho, y le dice, ven conmigo, y lo lleva con el peluquero. Le dice, mira, el cabello de este hombre es evidencia de que los peluqueros no existen. Dice, pues yo soy peluquero, pero él no viene para que le corte el cabello. Exacto, Dios existe, pero el hombre no se acerca a donde está Dios. La injusticia y la maldad que vemos a nuestro alrededor es porque el ser humano se aleja de Dios, se ha apartado de Dios y no quiere nada con Dios. Como diría el Señor Jesús, aman sus malas obras y no vienen a la luz para que sus obras no salgan a descubierto. Pero hay una realidad, y es que Dios, el Todopoderoso, no deja impune la injusticia de los hombres. Nadie, como diríamos coloquialmente, nadie se sale con la suya, porque Dios es el juez. Dios es el juez justo y verdadero. Y esto es cierto no solo en cuanto a los individuos, sino también en cuanto a las naciones. Por encima de la justicia de los hombres, por encima de los tratados internacionales, está la justicia de Jehová el Señor, de Jehová nuestro Dios.
Entonces, hemos dicho la semana pasada que el libro de Amós es un tratado acerca de Dios, un Dios santo, justo y misericordioso. Un Dios que proporciona el camino de salvación para la humanidad y que, como vamos a ver hoy, nos proporciona los parámetros para poder vivir en justicia. Pero no la justicia humana, sino la justicia de Dios, la verdadera justicia. Lo primero que quiero que veamos es esta sección del juicio a las naciones, juicio sobre las naciones. Y justamente todo el capítulo 1 y los primeros 3 versículos del capítulo 2 es eso, es un llamado de parte de Dios a las naciones a rendir cuentas. Jehová les está llamando para que entreguen cuentas, ¿sí? Y entonces Dios está decidido a castigar a un grupo de naciones que no son parte del pueblo de Israel. Para esta época el reino ya se ha dividido. Recuerde, haga contexto histórico. El reino de Israel, el primer rey es Saúl, luego desobedece y Dios llama a David. De David sigue su hijo Salomón. Cuando muere Salomón, con Roboam, el hijo de Salomón, se divide el reino. El reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur, 2 tribus. El reino del norte sigue con el nombre de Israel, porque son la mayoría, y el reino del sur adopta el nombre de Judá, porque Judá es una de las 2 tribus que se quedan en el sur. Entonces, estas naciones a las que se juzga de parte de Dios no forman parte ni de Israel ni de Judá. Estas naciones, y ahorita vamos a ver cuál fue la causa del juicio, Dios las estaba juzgando en base a las relaciones que sostuvieron con el pueblo de Dios. Pero el hecho de que Dios está juzgando a estas naciones alrededor del pueblo de Dios es una evidencia de que nuestro Dios es rey sobre todas las naciones. En aquella época, el concepto que las naciones tenían era de dioses territoriales, ¿sí? El dios de Moab, el dios de Cron, el dios de Amón, el dios de Edom y el dios de Israel. Pero este Dios de Israel, Jehová, no es Dios solo de Israel, es el Dios de toda la tierra. Él es el rey de toda la tierra. Y entonces, justamente esta forma profética de emitir juicio sobre las otras naciones es para demostrar la autoridad que tiene Dios, ¿sí? Mire, no me gusta hacer ese tipo de alusiones, pero por ejemplo en la cuestión política, ahorita estamos viviendo tiempos convulsos, tiempos difíciles. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos se agarra a ponerle aranceles, impuestos a todos los países. ¿Por qué lo está haciendo? Porque quiere demostrar su autoridad, su poder, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace, por ejemplo, China? Dice, me pones aranceles, yo te pongo a ti más aranceles. Y empieza la lucha de poderes, ¿sí? Para demostrar quién manda. Y el que la lleva, pues, es el pueblo, ¿sí? Pero aquí, la forma en que Dios está señalando a través de Amós a las demás naciones es para evidenciar la autoridad que tiene Dios. ¿Quién puede detener la mano de Jehová? Nadie. ¿Quién puede decirle a Dios, no vas a hacerme eso? Nadie. Entonces, cuando Dios dice que va a juzgar a estas naciones, lo va a hacer porque Él es el soberano. Él es el rey de toda la tierra. Y mire, aquí tengo en pantalla un mapa
un pequeño mapita para que usted vea más o menos dónde están estas naciones. Ahí está en la pantalla. ¿Dónde están esas naciones alrededor? Mire, ahí está. Usted puede ver Israel, dice ahí en grande. Israel, la capital de Israel es Samaria. Luego está abajito Judá. ¿Sí? Esos dos territorios son el pueblo de Dios. Israel y Judá, reino del norte y reino del sur. Y luego alrededor, más al norte, arriba, está Tiro. Y aquí lo menciona, ahí en el versículo 9. Un poquito más al noreste está Siria. Luego al centro, al este de Israel está Amón. Y luego ya al este de Judá está Moab. Ahí lo que usted está viendo en el mapa entre Judá y Moab, que no hay línea roja, está ahí como medio azulito, verdecito, ese es el Mar Muerto, que viene se alimenta del río Jordán. Es el Mar Muerto ahí. Luego abajo al sur está Edom, al sureste y al suroeste está Filistea. Esas son las naciones alrededor del pueblo de Judá y de Israel, pueblo de Dios, a los que Amós se está dirigiendo. Entonces, anteriormente, la forma de las relaciones internacionales era distinta. En aquella época, estos pueblos buscaban mostrar su poder dominando a otro pueblo. Y eso es justamente lo que señala Amós en la forma en que emite juicio contra estas naciones. Por ejemplo, en el versículo 4 dice que, la última parte del versículo 4, trillaron a Galaad con trillos de hierro. ¿Sí? Mire, ahí dice que está castigando a Damasco. ¿Quién es Damasco ahí? Bueno, Damasco es la capital de Siria, ahí arriba, en el noreste. ¿Sí? Damasco es la capital de Siria. Bueno, los de ahí de Siria llegaron ahí a donde está Israel, porque eran vecinos del norte, y agarraron ahí a Galaad, que era una de las tribus ahí en Israel, o parte de una tribu en Israel, y los trillaron con trillos. ¿Qué significa eso? Pues trataron de hacerlos esclavos, ¿sí? De esclavizarlos y ponerlos a trabajar con cadenas. Entonces Dios está señalando estas acciones del pueblo o de los pueblos de las naciones vecinas que habían tratado mal a su pueblo, al pueblo de Dios. Esta es principalmente la causa por la cual Dios está juzgando a estas naciones. Así que estas naciones habían maltratado al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Obviamente, por eso quise poner el mapa, cada uno en sus diferentes zonas, ¿sí? Porque no eran, ninguna de estas naciones eran realmente imperios, pero se hacían fuertes y atacaban esos sectores del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Y entonces Dios emite un juicio. En ese tiempo no estaba la ONU, no estaba el Tratado de Ginebra, no estaba la OTAN, no había nada de eso. Pero Dios es Dios. Él es el soberano. Y Él emite juicio y le dice a estas naciones puntualmente que los va a castigar por la forma en que han tratado al pueblo de Dios. Y la expresión que ya le mencionaba yo, que dice en cada una de las ocasiones, por 3 pecados y por el cuarto, ¿sí? Es una expresión que de alguna manera pone el contexto legal. Es como si Dios estuviera diciendo, aquí están las evidencias, ¿sí? Aquí están los argumentos por los cuales ese pueblo va a ser juzgado, ¿sí?
para que no quede duda de por qué Dios va a actuar. Es una forma de declarar de manera jurídica el justo juicio de Dios sobre las naciones. Y yo siempre digo esto, hermanos, cuando algunos de nosotros estamos sufriendo algún problema, alguna crisis, alguna enfermedad, casi siempre nos preguntamos, ¿por qué? ¿Sí? Yo digo, ¿se imagina que de verdad Dios nos hiciera la lista? Saldríamos perdiendo, realmente. A veces esa pregunta de por qué se debe a que creemos que somos buenos, cuando la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Ahora, no siempre Dios nos está castigando, no piense de esa manera. Hay cuestiones que son naturales de la vida. ¿Por qué me enfermé? Pues porque está vivo. Si no estuviera vivo no se enfermaría, pero todavía está vivo, entonces de vez en cuando le va a tocar una enfermedad por ahí, ¿sí? ¿Por qué? Incluso hay enfermedades que nosotros las provocamos por alimentarnos mal, ¿sí? Pero esa cuestión, Dios está diciéndole al pueblo de Israel y de Judá, aquí están las evidencias por las que voy a juzgar a estas naciones. Pero también tenemos las consecuencias de la injusticia. Y esas consecuencias podemos irlas viendo poco a poco. Cada pueblo, cada una de estas naciones que están mencionadas aquí, de Siria, de Filistea, que son los de Gaza, Asdod y Ecrón, de Tiro, de Edom, de Amón, de Moab, todos ellos van a recibir castigos específicos por sus delitos. Es decir, Dios es un juez justo. Le va a retribuir a cada nación lo que corresponde a sus delitos, ¿sí? Dios no va a hacer algo injusto. Y ese es el concepto, mis amados hermanos. Dios es justo en esencia. Es su carácter. Es uno de sus atributos, la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, Dios va a retribuir a esos pueblos lo justo, lo que han conforme a lo que han hecho. De alguna manera, Amós está señalando a los líderes. Por ejemplo, en el versículo 4 del capítulo 1, dice, prenderé fuego en la casa de Hazael, que era el rey de Siria, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, que era el rey anterior de Hazael, ¿sí? Entonces, ¿por qué los palacios? ¿Por qué la casa del rey? Porque desde la perspectiva de Amós, los líderes de esos pueblos eran los responsables de la maldad de su pueblo. Ahora, esta es la perspectiva de Amós. Va a haber otros profetas con otra perspectiva que van a señalar directamente al pueblo. Aquí Amós está señalando a los líderes. Y de alguna manera, esto nos lleva a reflexionar sobre la idea de que el Señor mantiene un control sobre la vida y relaciones de las naciones. Es decir, esos desórdenes sociales, la falta de seguridad pública, los problemas económicos, el militarismo que de alguna manera hoy vemos en algunos de nuestros países, son problemas debido al liderazgo. Pero al final del día, Dios está en control de todas las cosas. Nada se escapa de las manos de Dios. Y la historia, que para nosotros la historia es lo pasado, pero para Dios la historia es lo pasado, lo presente y lo futuro, porque para Él es un eterno presente. La historia nos cuenta que llegará el día en que Dios va a restaurar el orden y va a implantar su justicia. Ahora, el tema para nosotros aquí es que como cristianos, como hijos de Dios,
Hoy, aunque vivimos en naciones que se asemejan mucho a las que Amós señala, aunque vivimos en un pueblo donde hay maldad, donde hay injusticia, nosotros debemos vivir de tal manera que agrademos a Dios y que seamos ejemplo para otros, para que vengan y conozcan al Dios verdadero. Así que Amós está señalando los pecados de estas naciones, de estos pueblos, y está advirtiéndoles: la maldad que se ha generado traerá juicio. Pero luego estos juicios también atañen al propio pueblo de Dios. A partir del versículo 4 del capítulo 2 y todo el resto del capítulo 2, el Señor le está diciendo a Amós que el pueblo de Dios también será juzgado. El hecho de que ellos hayan sido el pueblo escogido de Dios no los exime de la responsabilidad de vivir en justicia. Y aquí está la cuestión: ¿por qué Dios va a castigar a Judá? Primero se menciona a Judá y luego a Israel de una manera muy extensa. Realmente desde el versículo 6 hasta el 16 está hablando del pueblo de Israel, del reino del norte, que históricamente fueron más malos, sus reyes, y más malvados sus pobladores. Pero ¿por qué está juzgando al pueblo de Dios? Literalmente lo que Dios está diciendo es que el pueblo de Dios no se distinguió del resto de las naciones. Eso es. Les está diciendo: ustedes tenían que vivir una vida diferente. Y no lo hicieron. El pueblo de Judá, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios se había paganizado. Había permitido que lo que otros pueblos hacían entrara a su forma de vida, violando leyes específicas de Dios. Dios les había dicho allá en Deuteronomio: cuando entran a la tierra prometida, van a ver a otras naciones hacer cosas que ustedes no deben de hacer. Y ahora lo estaban haciendo. Entonces, Dios señala a través del profeta Amós estos pecados puntuales. Primero, el juicio sobre Judá. Este mensaje de Amós pronostica un juicio para la nación de Judá. Aunque ellos habían sido un poco más fieles que Israel, al final del día también habían decaído en su condición espiritual. Dice ahí el versículo 4 del capítulo 2 que ellos habían menospreciado la ley. ¿Qué significa esto? Mire, aquí con el pueblo de Judá, el problema no es tan grave en cuestión de las acciones, sino más bien en las actitudes. ¿Se fija? Menospreciaron la ley. Ellos conocían la ley de Dios. Ellos conocían la palabra, pero no la obedecían de corazón. Y los profetas una y otra vez regresan a este argumento. Las cosas que el pueblo de Judá hacía eran buenas. Iban al templo, llevaban un cordero, hacían los rituales. Pero el Señor les dice, otro profeta advierte: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es que, como diría Dios al profeta Samuel, el hombre mira lo que está delante, pero Dios mira el corazón. Usted puede venir el domingo, como he dicho anteriormente, aquí todos parecemos cristianos. Usted puede venir el domingo y estar aquí sentado, participando en las alabanzas, dando gratitud, leyendo la Biblia, diciendo amén en la predicación, pero
pero Dios ve el corazón. Dios mira lo que hay realmente en nuestro interior. Y el pueblo de Judá tenía un menosprecio por la ley de Jehová. Ellos se habían alejado de la palabra de Dios y habían caído en meros rituales. También dice ahí en el versículo 4 del capítulo 2, les hicieron errar sus mentiras. El pueblo de Judá empezó a caer en error debido a ese menosprecio por la palabra de Dios. Esta nación que tenía el invaluable privilegio de conocer al Dios verdadero y de haber recibido su palabra, la había menospreciado y había errado el camino. Ahora, esto me hace pensar y quiero invitarle a reflexionar. ¿Cómo está usted hoy respecto a la palabra de Dios? Porque cuando iniciamos nuestro caminar con Cristo, nos deleitamos en la palabra, queremos leer más la palabra, queremos conocer más la palabra, pero conforme avanza el tiempo, parece que lo empezamos a hacer más como un ritual. Y ya no apreciamos la palabra de Dios como deberíamos. Ya no le dedicamos el tiempo a la lectura, al estudio de la palabra. Nos da flojera el estudio serio de las Escrituras. Nos da flojera la predicación. Pero si somos el pueblo de Dios, debemos amar la palabra de Dios. Debemos apreciar su palabra. Y la última sección del capítulo 2 es el juicio sobre Israel. Y aquí se describe de una manera más completa los pecados del pueblo de Israel, más extenso que las otras naciones y más extenso que el pueblo de Judá. Los pecados puntuales que Amós señala contra la casa de Israel, contra el reino del norte, son la opresión a los pobres. Los ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres. Y eso lo lograban oprimiendo a los pobres. Dice ahí el versículo 6, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que vendieron? Pues es que literalmente los estaban haciendo esclavos. Algo como lo que sucedió ya al final de la Edad Media, la historia universal. Aquí en México incluso sucedió con las famosas tiendas de raya, que eran los señores feudales, ¿sí? El jefe tenía su casa grande, tenía una hacienda, contrataba peones, contrataba trabajadores y les pagaba, pero luego el mismo jefe ponía la tienda y les vendía los alimentos. Obviamente se los vendía más caros, ¿sí? Y luego les daba crédito durante la semana para que comieran. Y le decían tienda de raya, porque cuando llegaba el fin de semana, primero hacía la cuenta, hacía la raya para hacer la cuenta, ¿sí? Hacía la raya, hacía la cuenta, me debes tanto, te iba a pagar tanto, pero pues ya, mejor hay que quede. Y toda la semana había trabajado por nada. Dirá usted, no, pero ya se lo comió. Pero es una forma de opresión. Y eso es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Usted puede ir y leer allá en el libro de Nehemías cómo Nehemías se enoja porque le están prestando a rédito al pueblo con altos intereses, cuando en la ley de Dios eso estaba estrictamente prohibido. Entre ellos se debían de ayudar, no de prestar o de oprimir.
También había otro pecado que eran los excesos sexuales. Dice literalmente el versículo 7, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Un hombre y su hijo acostándose con la misma mujer. Algunos hablan de que esto podría ser algo respecto a la prostitución sagrada que practicaban otros pueblos, donde había sacerdotisas que eran literalmente prostitutas en los templos, y que el pueblo de Israel lo estaba haciendo. Por eso la referencia a profanan mi santo nombre. Estaban haciendo algo que atentaba totalmente contra la santidad del nombre de Dios. Otro pecado que menciona Amós es el tema de los despojos. Dice ahí el versículo 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. ¿Qué significa eso? Mire, en la ley había una prohibición de quedarse con una prenda en empeño. Así estaba, dice, si tu hermano viene y te deja empeñada su túnica, le prestas dinero, él te deja la túnica empeñada, antes de que se acabe el día, regrésasela, aunque no te pague. Pero ellos no lo quisieron hacer. No, pues págame, si no, no te la regreso. ¿Con qué garantía me quedo yo? Es que la ley de Dios estaba detallada para promover el bienestar del pueblo. Pero aquí los ricos se hacían más ricos, los pobres se hacían más pobres. Y otro pecado era la perversión de nazareos y profetas. No dice nazarenos, dice nazareos. ¿Qué eran los nazareos? Eran hombres que se dedicaban para un servicio especial para Dios. ¿Se acuerda de Sansón? Sansón fue dedicado como nazareo. ¿Qué significaba eso? Que no se podía cortar el cabello. Por eso dicen, lo pintan siempre con el cabello largo. Pues sí, porque era nazareo. No, la fuerza no estaba en el cabello. Algunos se dejan crecer el cabello a ver si van a ser más fuertes. No, la fuerza era porque Dios estaba con él. Pero era nazareo, no se podía cortar el cabello, no podía tomar vino y otras cosas del voto. Eran especiales para un ministerio, para un servicio a Dios. Pero ¿qué hicieron estos? Profanaron el nazareato, lo burlaban, lo menospreciaban. A los profetas los maltrataban. Esto Dios lo señala de manera puntual. Y entonces les dicen que Él, como Señor, corrige a su pueblo cuando éste se entrega al pecado. Esa es la advertencia contra la casa de Israel y contra nosotros también. Cuando el pueblo de Dios se entrega al pecado, Dios actúa como corrector. Él corrige al pecador. Pero también dentro de este mensaje de juicio hay una promesa. Dios restaura a los suyos cuando se entregan a Él. De alguna manera, el hecho de que Amós está señalando a las otras naciones y demostrando la evidencia por la cual van a ser castigadas, y luego señala a Judá y a la casa de Israel, es una forma en que Dios está tratando de que su pueblo reaccione para que deje el pecado. Así que, mis amados hermanos, hoy hagamos un alto y reflexionemos. ¿Cómo está nuestra propia vida? Porque constantemente usamos una expresión para lavarnos las manos y decimos, bueno, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero déjeme decirle algo, de verdad, el hecho de que estemos bajo la gracia implica que podemos vivir en pecado.
¿Qué nos enseñan las Escrituras? Por ejemplo, el pueblo de Israel y de Judá menospreciaron la ley de Dios. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús? Allá en Juan 14:23, Jesús dice: el que me ama guardará mi palabra. Usted ama al Señor Jesús, entonces viva conforme a lo que dice su palabra. El pueblo de Israel oprimió a los pobres. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo en Gálatas 6:10 dice: no nos cansemos de hacer el bien. Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, mayormente a los de la familia de la fe, procurando el bienestar común antes que el bienestar propio. El pueblo de Israel y de Judá cometieron injusticia en los tribunales, pervirtieron el derecho. ¿Y qué nos dice a nosotros la palabra del Señor? Allá en 1 Corintios 6, del 1 al 8, habla de los conflictos entre los hermanos y dice: ¿cómo es posible que vayan a los tribunales a pelear? ¿A poco no se pueden poner de acuerdo entre ustedes? Es más, dice Pablo, ¿por qué no te quedas con el agravio? ¿Por qué no sufres el agravio en lugar de andar peleando? ¿Y qué decir de los pecados sexuales? La palabra de Dios nos dice que huyamos de la fornicación, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No podemos engañar a Dios. El Señor está en control de todas las cosas. Él es el juez y Él ve la forma en que estamos viviendo. ¿Y qué decir del trato a los siervos de Dios? El pueblo de Israel y de Judá maltrató a los profetas, menospreció el ministerio de aquellos hombres enviados por Dios. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 13:7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en el mismo capítulo, el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Así que lo que el pueblo de Israel hizo y la forma en que el Señor les estaba llamando al arrepentimiento es un llamado para nosotros también hoy, porque los cristianos debemos ser ejemplos vivos de lo que significa vivir justa y rectamente. El mundo no conoce los parámetros de Dios, pero nosotros sí. El mundo no sabe cuando está haciendo algo malo, pero nosotros sí. El mundo no entiende por qué eso es malo, pero nosotros sí. Así que este es un llamado para nosotros, los que conocemos al Dios santo, justo y misericordioso, para que vivamos en justicia y rectitud. Porque cuando no lo hacemos, nuestro testimonio acerca del Evangelio se vuelve infructuoso. Cuando no vivimos de manera justa, de manera recta, la gente a nuestro alrededor no va a escuchar el mensaje de Cristo. Nuestras acciones deben ser congruentes con nuestro mensaje. Que nuestra vida dé evidencia de nuestra identidad como hijos de Dios, para que así podamos dar testimonio efectivo de que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos actuado de manera incorrecta, de manera injusta. Perdónanos, Señor, por las veces que nuestras acciones han opacado tu palabra, por las veces que hemos dado mal testimonio.
Ayúdanos, Dios, a escuchar en el mensaje de tu siervo Amós para aquellas naciones y para tu pueblo. Que nosotros podamos escuchar tu voz, llamándonos a la santidad y a la rectitud. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, para que nuestras vidas sean justas y rectas delante de ti, y que otros te conozcan y te den la gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amós repite una y otra vez: así ha dicho Jehová. Y esa es la palabra para nosotros. Lo que Dios ha dicho, debemos atenderlo para que nuestra vida dé evidencia de que somos hijos de Dios. El Señor les bendiga.